Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Juan Gianni, licenciado, profesor de filosofía, docente de la UNR y también ex concejal de Rosario hace muchos años, a comienzos de los 2000. Así que vamos a hablar también algo con Juan sobre ese consejo y este consejo, y sobre todo un especialista en temas del peronismo, sobre todo. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación, Gracias Mariano. Por venir. Bueno, empecemos por el peronismo. Momento, digamos que hay mucha discusión sobre si se puede comparar este momento del peronismo con otras etapas. Algunos los comparan con los 80, una etapa quizás de una crisis identitaria, programática del peronismo. Otros, a partir de la situación de Cristina, lo comparan con esa etapa de la resistencia entre el 55 y comienzo de los 70. Digo, ¿te parece que hay algo en común entre este momento del peronismo y otras etapas históricas? No, es una etapa, me parece, no fácilmente parangonable con otras. Cada proceso es singular. Yo creo que, digamos, lo que acaba de ocurrir con la condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner marca un hecho inédito en la política argentina, ¿no? No solamente para el peronismo, es decir, una expresidenta, 2 veces expresidenta, detenida y condenada. Eso es un hecho, además de persecutorio, del cual podemos hablar, marca una situación evidentemente inesperada, inédita, no fácilmente tramitable, lo que implica extremar los análisis, ¿no? Yo creo, la primera visión que te daría es la siguiente, Mariano. Yo creo que el peronismo kirchnerista, digamos que era el peronismo dominante y lo sigue siendo, era como una minoría intensa, ¿no? Es decir, relevante en el sistema político, pero con muchas dificultades para construir mayorías sociales más amplias, ¿no? Previo a la detención de Cristina. Yo creo que es una minoría intensa, cada vez más minoría y cada vez menos intensa, ¿no? Había un problema ahí, post-derrota electoral, ¿no? Había una crisis de identidad de ese sector del peronismo kirchnerista. Yo creo que lo que ha pasado con Cristina, medio una movida del adversario, por decirlo así, del adversario corporativo, me parece a mí, es que esa minoría intensa ha recuperado cohesión y entusiasmo, ¿no? Esto lo veíamos ayer en el acto, el otro día en el acto ahí de Parque Lezama. O sea, hay como una especie de ética del perseguido, ¿no? Que es muy propia del peronismo. Es eso como que se ha revivido, ¿no? En realidad hay una especie de ínfula de unidad, ¿no? Entonces, eso ha operado como un factor aglutinador y revivificador, que es un dato político nuevo, digamos. Ahora, sigue siendo una minoría intensa, ¿no? Yo creo que ahí el problema es cómo articular una especie de revitalización simbólica del peronismo, por malas razones, pero es lo que ha pasado, con una conciencia de los límites de eso, ¿no? Que la sociedad es más compleja, que hay una parte muy importante de la sociedad refractaria a ese peronismo kirchnerista. O sea, hay un territorio difícil de resolver, pero bueno, es el desafío que tiene el peronismo, no solamente el peronismo kirchnerista, porque otra cosa que ha ocurrido es que sectores del peronismo refractarios a esa figura de Cristina, ante la agresión, como que se han abroquelado. Entonces, bueno, hay que ver cómo se procesa eso, ¿no? Bueno, ahí la condena a Cristina, digamos, se enmarca como en un proceso de una sucesión medio trabada, medio obturada, ¿no? Por el liderazgo. Y en estos días vimos esa unidad medio con Force que salió en la provincia de Buenos Aires, con Massa, con Kicillof, con el cristinismo, por así decirlo. ¿Ves que pueda emerger Kicillof como un líder de eso? ¿Ves que otros peronismos, quizás más alejados del kirchnerismo, puedan tomar la posta en este momento? Yo creo que hay problemas que preceden a la detención de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que es el siguiente. Yo creo que, digamos, un problema que hemos tenido, me siento parte de ese problema, ¿no? El kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, es una especie de épica del pasado, ¿no? Eso ocurre muchas veces en las fuerzas políticas, pero es un problema, cuando uno vive de la añoranza de lo que pasó. Ese proceso de añoranza no ha terminado, ¿no? Y la figura de Cristina un poco va en esa dirección. Entonces, yo creo que este es un momento donde por una parte hay como una solidaridad con ella, por lo que ha ocurrido. Por supuesto que está bien que se recuerde positivamente cosas importantes de su gobierno, pero acá hay que pensar, hay que diseñar un peronismo del futuro. Entonces, yo creo que Cristina tiene que ser consciente de eso, creo que los coroneles del peronismo, digamos, tienen que ser conscientes de eso. Eso no termina de ocurrir, entonces me parece que hay un desafío de cómo ese capital simbólico ahora recuperado por esto que ha ocurrido,
no nos lleva a anclarnos en eso. Y esa es una discusión que está presente. ¿Te acordás la famosa frase de Kicillof sobre las nuevas canciones, que generó resistencia, insólita resistencia, porque efectivamente hay que pensar nuevas canciones? Que uno piense en nuevas canciones no quiere decir que se olvide de las viejas, ¿no? Uno sigue escuchando la música, vos sigue escuchando los Beatles, pero que escucha otras cosas también, ¿no? Te quiero decir, ya que hablamos de música. Entonces, yo creo que Kicillof es la figura, me parece a mí, que tiene las mejores condiciones para hacer eso, porque proviene del riñón del kirchnerismo, nadie lo va a discutir a eso, pero uno le ve una preocupación, una cierta frescura. Bueno, está gestionando la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos, con Milei de presidente, lo cual no es nada fácil. Sí, tiene ciertos méritos que lo convierte en una figura expectante, pero tiene mucho por hacer, ¿no? Juan, con esto que decías de ofrecer un peronismo de futuro, y la contracara de todo esto que viene pasando es mucha abstención, mucho desencanto de voto peronista, que quizás en algún momento fue a Milei, ahora está decepcionado y no está yendo a votar. Una parte quizás sí volvió movilizada por la situación de Cristina, o nuevas figuras que puedan aparecer más localmente, sin pedirte la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pero ¿cuál tendrían que ser, te parece, las líneas que tendría que ofrecer el peronismo para volver a convocar, a seducir ese electorado que se fue? Bueno, el tema de la apatía electoral, si bien es un tema que hay que seguirlo viendo, ¿no? Una noticia en desarrollo, como dicen ustedes, porque son datos todavía, me parece, no definitivos, elecciones legislativas locales. Yo esperaría un poco, ¿no? Pero yo creo que hay una alerta ahí. Entonces, yo creo que una cosa que también forma parte del debate, y Cristina Fernández lo dijo, ¿no? Que me pareció bien eso, que es la idea de que el peronismo es el recipiente natural del fracaso de Milei. Porque efectivamente es la única oposición que hay. El radicalismo está en un estado de anomia, por decirlo así, no se sabe bien, pero no está ocupando el lugar de oposición. El lugar lo tiene el peronismo, es así, y lo va a seguir teniendo. El peronismo en sus distintas versiones, ¿no? Ahora, pueden ocurrir lo que devenga de un fracaso de Milei sea el retorno al peronismo. Puede ocurrir la apatía, la desilusión. Eso es cierto que en la historia argentina no suele ocurrir, eso es verdad. En la historia argentina suele ocurrir que la sociedad va encontrando nuevos caminos, ¿no? Pero podría... Tampoco había ganado un outsider y ganó. Bueno, sí, efectivamente. En política ocurren cosas inesperadas, ¿no? Entonces el peronismo no se puede confiar en solo ser el vehículo de la protesta. Eso me parece que es importante. Y bueno, creo que hay cosas digamos, creo que hay algunas cosas que pensar respecto a la Argentina que va a dejar Milei. Te voy a citar solamente una cosa, que hay un debate interno, ¿no? Uno conversa con economistas aún heterodoxos, que es el problema fiscal. Te doy un ejemplo, ¿no? El peronismo generalmente el tema fiscal siempre lo vio como una consigna ortodoxa, ¿no? De alguna manera subestimó el problema del equilibrio fiscal, el orden de las cuentas públicas, en algunos casos por buenas razones. Bueno, eso hay que pensarlo, porque la experiencia frente de todo eso fue negativa, porque en una economía tan dolarizada el excedente monetario va a dólares. Es decir, hay ciertas recetas de la heterodoxia tradicional, vamos a llamarle así, que en la Argentina parecen no aplicarse. Como hay cosas de la ortodoxia tradicional que en la Argentina parecen no aplicarse, ¿no? Como no darle importancia al déficit de la cuenta corriente de balance de pago. Es decir, yo creo que hay cosas que han ido pasando en la Argentina que hay que pensarlas mejor. Yo creo que hay ciertas capacidades estatales que Milei las ataca mal, que no estaban funcionando. Pero me parece que hay una tarea que primero, lo digo, es una decisión. Es decir, bueno, tenemos que enfocarnos en una Argentina que va a ser distinta, hacernos cargo de las cosas que no funcionaron. Entonces, yo creo que ahí el peronismo tiene todavía mucho por hacer. Yo creo que va más lento de lo que debería, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que en mi opinión, la única expectativa de una alternativa de gobernabilidad inclusiva socialmente sigue estando en el peronismo, ¿no? Juan, te traigo a Rosario de la provincia. ¿Qué significa para el peronismo la figura de Juan Monteverde, este esquema de unidad que se armó Rosario, que inclusive generó tensión nacional, ¿no? En un momento de sequía, claro. Triunfo del peronismo? Y bueno, un dato muy interesante, Mariano, ¿no? Porque es una cosa que también uno viene diciendo, hemos conversado una vez con vos. Nunca lo fue, pero menos que nunca el peronismo hoy es autosuficiente.
es suficiente que eso con Perón, y podríamos discutirlo. Eso ya no es ni volverá a ser, digamos. Entonces, el peronismo no solo tiene que pensar en su propia unidad interna, sino que tiene que abrir las puertas a identidades que no fueron, son ni quieren ser peronistas. Entonces, eso requiere una vocación, por ejemplo, fíjate la elección de Monteverde, que hace una buena elección, se ganó. Bueno, vos tuviste un 10% de votos que uno supone peronistas, que aún en el riesgo de que ganara Alear, ahí todavía hay una tarea por hacer, en el sentido que el peronismo tiene que ser consciente de... Yo en Capital me encontraba con compañeros que te decían, yo jamás voy a votar un radical por Leandro Santoro. Esa es una consigna del año 46, te quiero decir, ¿no? El peronismo tiene que abrirse a dirigentes, a inquietudes, no solamente a dirigentes, sino, por ejemplo, un tema que lo quiero mencionar, el juicio de vialidad es un juicio viciado, un juicio trucho, pero el problema de la honestidad en la cosa pública es un tema importante. Entonces, en el kirchnerismo, corrupción hubo. Es así. De la misma manera que el juicio es un juicio trucho, corrupción hubo. Entonces, ese es un tema, vamos a llamar así, de la agenda liberal. Liberal en un sentido muy genérico, ¿no? De la agenda republicana. ¿Por qué el peronismo le va a regalar ese tema a la agenda republicana? Si la mayor parte de sus dirigentes son personas decentes, que militan. Entonces, ese es un tema del que hay que hacerse cargo de las cosas que pasaron. Y los que más necesitan el Estado son los sectores populares que representan... Pero por supuesto, y son recursos... Y el Estado se financia sobre todo de los sectores populares. Recursos que se pierden para otra cosa. Ese es un tema que el peronismo, medio por conciencia culposa, medio porque lo ve como un tema de otro, no lo toma. Y está mal. Es un tema que hay que tomarlo y hay que hacer una bandera de eso porque es un tema importante, ¿no? Que sea político decente, que los recursos se usen bien, en fin. Es un tema que también me parece que es un tema que, pensando en el futuro, hay que hacerlo como parte de un repertorio que, ¿por qué no puede ser del peronismo? Juan, siguiendo con Rosario, ¿te parece que 2027 es la gran oportunidad para que el peronismo y sus aliados, ¿no, ganen Rosario, teniendo en cuenta que hoy, subrayo el hoy, el no peronismo está dividido entre Unidos y la Libertad Avanza? Bueno, volviendo a la pregunta anterior, yo creo que una cosa que ha cambiado en la política argentina, por distintas razones que sería de organizar ahora, yo siempre digo lo siguiente: si vos de un lado de la balanza ponés todo lo afín al peronismo y del otro lado de la balanza ponés todo lo refractario al peronismo, somos menos. Por poquito, qué sé yo. Entonces, digamos, ese es un dato del sistema político, que viene de los dos balotajes que hubo, viene de Rosa, es decir, es un dato, ¿no? Entonces, tarea. Si uno no logra sumar del otro lado, viste que está este tema de que leí, no sé si creo que Hapkin o Schmuck plantear la idea del balotaje acá en Rosario. Bueno, especulan con este diagnóstico que estamos haciendo, ¿no? Entonces, independientemente de cómo termine eso, yo creo que el desafío político es decir, bueno, hay una posibilidad concreta de ganar el 2027, pero hay todavía hay mucho por hacer. ¿Para qué? Para que esa especie de equilibrio hoy desfavorable en términos macro, digamos, empiece a mutar. No hay que naturalizar ese hecho. Diciendo, bueno, yo creo que es cierto que vos tenés un núcleo que va a ser recalcitrantemente gorila digamos, hasta el fin de los tiempos. Pero bueno, eso debería ser reducido a su mínima expresión. Todavía hay una tarea ahí de construcción por fuera del peronismo, de generosidad, de inteligencia, de convocar a figuras que no vienen de allí. Yo creo que eso no... En el peronismo a veces eso se ve como una especie de claudicación simbólica en algunos compañeros. Yo creo que eso es un error. Y bueno, la experiencia yo me acuerdo, estamos hablando de hace 10 años, yo era uno que decía, bueno, abramos la puerta a Ciudad Futura. Y eso generó mucha resistencia en su momento. Bueno, la historia nos fue dando la razón. Bueno, hay que aprender esa historia y aplicar esa fórmula no solamente en la ciudad de Rosario, ¿no? Además, el peronismo no solamente ganó a Rosario, sino que le fue muy bien, ganó en todas otras ciudades. Es cierto, y eso es lo que enfatiza Unidos, cuando se elegía intendente, ganó Unidos, pero el peronismo le fue bien, por lo menos para plantear una voz opositora, ¿no? Sí, efectivamente, eso se ha dicho menos, ¿no? El desempeño, para mí, en parte de manera inesperada, el desempeño provincial del peronismo en toda su diversidad, ¿no? Que hay que abroquelarla después. Hizo una buena elección. Yo creo que ahí debería
el gobernador debía estar más, no sé, creo que para adentro lo saben, ¿no? Debería estar más atento, porque esto yo creo que no se puede no interpretar como un cierto disgusto con ciertas acciones del gobierno provincial, ¿no? Me parece que tanto la elección de Rosario como la provincial, la de constituyente y la de legisladores locales, para mí son una señal de alerta tanto para Pablo Hapkin como para el gobernador Puyaro, ¿no? Juan, gracias por venir hoy a Mesa de Testigos. Bueno, muchas gracias por la invitación y que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigos.